Grupos armados dentro de Estados Unidos amenazan con hacer una revolución, amenazan con levantarse en armas, amenazan con una guerra si Hillary Clinton gana. Son seguidores de Donald Trump y quieren un país puro, como ellos lo llaman. Están armados como si fueran terroristas y son muchos. Estamos a escasas horas de las elecciones que marcarán a Estados Unidos como nunca antes. Una guerra de traiciones y ambición, de ideologías y financiación. El grupo terrorista de Daesh tiene la misma fuente de dinero que una organización de Clinton. Un Trump acosador de mujeres, un Israel que jala de los hilos y un odio al que no es de cara blanca. Todos están dispuestos a hacer lo que sea en este juego de tronos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón. Elecciones de terror, Hillary contra Trump. Comenzamos. Son un grupo de paramilitares que apoyan al candidato republicano, a Donald Trump, y son un ejemplo de las milicias armadas que operan en suelo estadounidense y que se preparan para un fraude electoral. Dicen estar listos para atacar. Amenazan con hacer una revolución en caso de que Clinton gane. Según declaraciones al periódico The New York Times, hay por lo menos 276 grupos armados activos. Esta milicia que usted ve aquí se autodenomina 3% Georgia Security Force. Entrena en bosques de Georgia y en diferentes sitios de internet clama ser la defensora de Estados Unidos. This is a message to the cowards who call themselves ISIS. Estas milicias están formadas por exmilitares, exmarines, expolicías o incluso ciudadanos que argumentan patriotismo. Apoyan a Donald Trump por querer deportar a los inmigrantes, impedir la entrada de musulmanes a Estados Unidos y construir un muro a lo largo de la frontera con México. Xenofobia que recuerda la crueldad del Ku Klux Klan. Can't take a Hillary Clinton presidency. I'm going to do everything in my power to try to rally people, and if the people want to stand and the people want to have their voices heard, I think that's the First Amendment right, and I want to be there with the Second Amendment right and stand and protect that voice. A pocos días de las elecciones, la campaña electoral de Hillary Clinton sufrió nuevos escándalos. En el centro de esos escándalos están estas dos personas: el director del FBI, James Comey, y el buscado por el FBI, Julian Assange, fundador de Wikileaks. El director del FBI informó que una nueva investigación se abre contra Hillary Clinton por usar un servidor privado para los secretos de Estado cuando era secretaria de Estado. Y luego vinieron nuevas revelaciones de Wikileaks. Según Wikileaks, quien financió al grupo terrorista de Daesh, también financió la fundación de Clinton. And of course, the consequence of that is that this notorious terrorist jihadist group called ISIL or ISIS is created largely with money from the very people who are giving money to the Clinton Foundation. Under Hillary Clinton, and Clinton emails reveal significant discussion about it, the largest ever arms deal in the world was made with Saudi Arabia, more than $80 billion. Estas revelaciones sin juicio aún afectaron la ventaja que llevaba Clinton. Hoy las cosas están muy oscuras. Según el portal Real Clear Politics, el promedio de los sondeos de los últimos días, realizados por los medios más importantes, pone en un casi empate a los dos. La diferencia es tan mínima que, teniendo en cuenta el margen de error de las encuestas, cualquiera de ellos podría ser el presidente, tener la gloria, tener la muerte o sufrir del terror. Hace unas horas Trump fue protegido por el servicio secreto ante una falsa alarma de ataque. Muchas gracias por la investigación de esta noche, San Casemí. Gracias por la investigación, Javier Sanz, por tu colaboración, tu voz. Simin Shakeri, allá en la coordinación internacional, y Keivan Moseimin como jefe de redacción de este programa esta noche. Nuestros analistas en Ecuador, vamos directamente allá en Ecuador. El distinguido periodista y escritor Marco Robles López
está con nosotros. Y en España, Javier Martínez, analista internacional. Tenemos muchas preguntas y les pido respuestas cortas de máximo 1 minuto, por favor. Comienzo contigo, Javier. ¿Cuál sería el peor escenario si gana Clinton? Estas milicias amenazan con disparar y hacer una revolución, una guerra civil dentro de Estados Unidos, por favor. No creo realmente que estas milicias hagan ningún favor a la candidatura del que dicen representar y defender el señor Trump. Sabemos por experiencia de lo que se puede hacer en eso que se llaman atentados de falsa bandera. También es verdad que en los Estados Unidos hay una larga tradición de grupos armados y además de grupos racistas y xenófobos, como bien habéis comentado, como el Ku Klux Klan. De todas las maneras, no creo que la situación guerra civilista que están exponiendo en el caso de que se perdiese las elecciones Trump vaya a llegar a más y que no pueda ser controlada por el propio gobierno federal. Es decir, yo desde ese punto de vista más veo los tejemanejes que se están haciendo con todo el sistema de corrupción y de escándalos que rodea a la candidata demócrata. Pero bueno, esa es mi opinión. Muy bien, vámonos directo a Ecuador. ¿Cómo se llegó a tener estos grupos armados que están dentro de Estados Unidos amenazando a Washington? ¿El descontento es válido, doctor? Gracias en primer lugar por la invitación. Quiero ser muy concreto. En primer lugar, violencia siempre ha existido en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde que sus tradiciones democráticas fueron escarnecidas hace más de un siglo, cerca de los 2 siglos prácticamente, y surgió, no nos olvidemos, el Ku Klux Klan, que hasta hace unos 40 años tenía cerca de 6 millones de miembros. Entonces, estos grupos sumamente violentos, racistas, han sido peligrosos y han tenido una vida latente en la política de los Estados de América. Esto se ha vuelto más peligroso todavía por la expansión, por los planes expansionistas mesiánicos de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ahí hay que ver prácticamente el foco patógeno de esta situación. Pero, asimismo, yo no creo que sea inminente esta cuestión, porque tiene asimismo Estados Unidos un enorme poder de control, no solamente de parte de sus organizaciones policíacas, militares, sino de otros estamentos, de otros grupos del Estado que pueden sofocar cualquiera de estas cosas. Aunque, como digo, no creo posible ahora, pero tampoco descarto de una manera definitiva. Te pregunto, Javier, la ideología de estos grupos es que Estados Unidos es para los estadounidenses, no para los migrantes, no para los mexicanos, no para los musulmanes. ¿Esto es patriotismo? ¿Esto es lo que tienen todos los países? ¿Lo tienen todos los países o es exclusivo de Estados Unidos, por favor? A ver, es exclusivo de Estados Unidos el concepto de destino manifiesto de conquistar a los demás países y, curiosamente, ellos definir qué es y qué no es estadounidense, cuando estadounidense es un pueblo de inmigración, porque se ha formado evidentemente por inmigración. El problema está que con la mala salida que se está dando a la crisis y desde el 2007 para acá, el sentirse abandonados tantos trabajadores y parados blancos en estados antes industriales, donde el propio capital blanco norteamericano ha decidido deslocalizar, no ponen el foco ahí, ponen el foco que el problema es el otro, el que le quita el trabajo que hasta hace años o meses no quería un estadounidense. Es decir, es mal enfocar a través de el desgaste y el destroce que ha hecho en la economía las prácticas neoliberales y lo que ha sido el modelo de globalización neoliberal y la mala salida y el mal enfoque que tiene el populismo, sin ver realmente el problema de cuáles son las causas reales de estas desigualdades económicas y sociales. Por lo tanto, yo creo que ni la postura populista ni la postura falsamente progresista, mientras que siga la línea neoliberal, van a solucionar el problema. Justamente de populismo pusimos al inicio del reportaje, que ustedes no lo pudieron ver, una cita de Vargas Llosa diciendo que el populismo está haciendo muchas cosas en el planeta. Maestro Marco Robles, la réplica a esta pregunta que le hice a Javier, la ideología de estos grupos es no migrantes, no mexicanos, no musulmanes. ¿Esto lo tienen todos los países o es exclusivo de Estados Unidos? ¿Esto es patriotismo, maestro? Bueno, yo creo que es muy particular de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque en otros países también pueden verse estas tonalidades políticas.
Yo comparto en gran medida el análisis muy inteligente que acaba de hacer Javier, y a mí me preocupa más bien efectivamente esta arremetida que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, no solo al interior. Tengamos en consideración por qué se han avivado estas pasiones devastadoras que son indudablemente negativas, que son criminales. Justamente porque el Estado norteamericano no ha podido controlar los desmanes que se producen, y hemos visto cómo en estos tiempos, incluso en primer lugar internamente, se ha arremetido contra las minorías, contra los afro-norteamericanos. En este gobierno de Barack Obama, que tiene paradójicamente el Premio Nobel de la Paz, han muerto centenares de ciudadanos afro-norteamericanos, y los crímenes han quedado en la más grande impunidad. Y al mismo tiempo apreciemos o tengamos en consideración cómo se ha arremetido contra los pueblos de otras naciones, de otros países. Es el caso, por ejemplo, de Libia, que asimismo fue destruido como nación, como Estado, en la época nuevamente de Barack Obama, lamentablemente de la señora Hillary Clinton, el derrocamiento en Centroamérica, en Honduras, de Manuel Zelaya, igualmente en esta época. Entonces, la situación es esa. El Estado prácticamente no sirve para conservar los principios democráticos, ni siquiera esos principios democráticos, la democracia representativa, ni que hablar de la democracia participativa. Y eso también está, por lo que decía, analizaba muy inteligentemente Javier, por el sistema neoliberal, que es exclusivo. Déjame ir con Javier, así a un minuto por respuesta, porque le digo que hay muchas. Javier, esta amenaza, primero, ¿por qué el FBI o la CIA no detiene estos grupos paramilitares que están amenazando con una revolución? Y en cambio son entrevistados por las cadenas de televisión, son entrevistados por el New York Times, por la agencia Reuters, pero el FBI y la CIA no los detiene y entrenan ahí a la luz del público. Porque en el fondo, Roberto, sirven a los intereses de un establishment que está muy alejado de los intereses de la población. ¿Por qué digo que sirven a los intereses del establishment? Porque sirven con algo que desde los principios, los tratadistas desde principios del siglo XVI y XVII del derecho político veían la función del miedo en la sociedad, el miedo en las masas. Cuando crean esa situación de supuesto desorden, de hipotético desastre, de guerra civilista, de enfrentamientos, lo que hacen es reforzar los poderes del establishment y permiten que aparentemente cambien las cosas para que nada cambie. Es decir, no se tocan realmente los intereses. De hecho, en esta crisis hemos visto en Estados Unidos, centrándonos en Estados Unidos, también en Europa, cómo los más ricos han concentrado y han incrementado el mayor volumen de riqueza. Y como decía mi compañero de Ecuador, muy acertadamente, incluso con un presidente que se decía, tener un presidente negro va a servir a favor de, pues no, donde ha habido mayor persecución en número e impunidad de población de color ha sido con el presidente Obama. De la misma manera, si existe una presidenta Hillary Clinton, pues estoy con lo que ha dicho Susan Sarandon con respecto a que no representa a todas las mujeres americanas, representa solamente a una minoría muy rica de mujeres norteamericanas. Y por ende, ella no se decanta ni por Hillary ni por Trump. Maestro Robles, esta amenaza y estas imágenes de ver a grupos milicianos armados dentro de Estados Unidos no generará terror entre el pueblo estadounidense, y muchos, por evitar sangre en las calles, pues mejor prefieran votar por Donald Trump. Bueno, indudablemente que generan una gran preocupación, pero el problema es que el negocio maldito de las armas está en plena vigencia. Se han hecho intentos, pero yo diría intentos tímidos, intentos inconsecuentes por controlar el negocio de armas. Vean, tómese en consideración asimismo que Estados Unidos es el país que más armas tienen las personas particulares. Solamente les falta comprar sus aviones bombarderos, pero tienen todo, tienen metralletas, tienen metrallas, tienen misiles, y asimismo es el país que más cantidad de armas vende a otros estados. Por ejemplo, un ejemplo irrefutable, en México, que es un país que tiene muy buenas relaciones con el sistema
político-económico de los Estados Unidos de Norteamérica, encuentra usted la mayor cantidad de armas que no están en manos del ejército, sino en manos de los narcoterroristas, de estos grupos mafiosos que hacen y con eso hacen un gran negocio los vendedores de armas en los Estados Unidos de Norteamérica. Así, ¿cómo se puede controlar? Imposible. Bien, las revelaciones de Wikileaks, Javier, son muy graves, que los financiadores del grupo terrorista de Daesh son los mismos que financiaron la Fundación Clinton. Tu análisis rápido, por favor. Intento ser lo más rápido posible. Ya desde el enero del 2016, una periodista de Fox News, Catherine Herridge, denunciaba la corrupción dentro de la Fundación Clinton. ¿Y por qué me centro más que en la ocultación de la corrupción que el problema en sí de los propios emails y de la imprudencia de utilizar un servidor privado como ha hecho la señora Clinton y luego borrar ese servidor privado? ¿Por qué? Porque ahí el FBI en un primer momento intentó no hacer ninguna vía de investigación ni de persecución sobre eso que ya se anunciaba desde enero. Pero claro, lo que se ha visto después con los correos de Wikileaks, con lo que se ha visto en los correos del ex de Huma Abedin, la colaboradora de Hillary Clinton, Anthony Boehner, todo lo que se ha visto en el ordenador de este caballero, todo lo que se ha visto además desde ya se veía además la corrupción en la Fundación Clinton, pero no se quería hacer caso de ella desde febrero del 2009, cuando en el caso del estallido de la financiación que dio el incremento en la Unión de Bancos Suizos a la Fundación Clinton. ¿Por qué se dio este incremento? Porque en el momento en que ella en el 2009 era secretaria y se desplazó a Suiza porque había estallado el tema de las cuentas de más de 60.000 norteamericanos que tenían cuentas en Suiza y se pedía reclamación a la Unión de Bancos Suizos, cuando llegó la señora Clinton se le dio una lista que eran de 6.000 y no se persiguió a VS ni se le puso ninguna multa. Eso sí, curiosamente, el dinero para la Fundación Clinton pasó de los $60.000 que tenía en 2008 a $665.000, que más luego un préstamo de $30 millones para el matrimonio Clinton y el pagar al señor Clinton, al esposo por conferencias, $1,5 millones. Eso, en un primer momento, el jefe del FBI, James Comey, no quería que eso diese más pábulo, que saliese a la luz, pero todo lo que ha salido con Huma Abedin, con su ex, y todo lo que se está viendo es que por más que se intente frenar a través de un fiscal del Departamento de Justicia que se ha enfrentado en este caso pues con las personas del FBI, con todo, ha habido una verdadera fronda de personal del FBI que ha obligado a que el jefe del FBI tenga que iniciar investigaciones, porque si bien el fiscal del ministro de Justicia, nombrado por la ministra de Justicia íntima de la señora Clinton, Loretta Lynch, han intentado, repito, desde hace más de un año. Esto lo hacen porque ven que la sombra del terrorismo está detrás de Clinton, puede ser. Hombre, es que todos, Huma Abedin, aunque nació en Kalamazoo, en Estados Unidos, es ella, su madre, su hermano, su padre, están ligados a la hermandad de hermanos musulmanes y además compuestos y con financiación y con apoyos de Arabia Saudita. De hecho, sobra decir que si se prescinde de la enmienda 22, eso faculta al presidente a ser reelegido para un tercer mandato presidencial. Y fijaos que nada más hace falta que ocurra algún tipo de desastre nacional, algún tipo de crisis, para que se suspenda la Constitución y se aplique este gobierno provisional que pondría al mando al FEMA, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, o dicho de otro modo, los que tienen no licencia para matar, sino para hacer lo que les dé la gana con nosotros. ¿Sabéis que tienen ya a todo el personal en pleno funcionamiento? Guardias, vigilancia y, o más interesante, una especie de recipientes o sarcófagos en donde un ser humano cabe perfectamente dentro. Estos campos están vacíos, pero ¿quién invierte millones de dólares para construir esto sin un claro propósito? Esto da que pensar que estos campos se van a llenar inmediatamente de prisioneros cuando estalle el estado de emergencia, el estado de sitio, y solo harán falta dos cosas para que esto ocurra. Se van a necesitar dos firmas, la del presidente y la del fiscal general. ¿Qué te mostró Dios que pasará en el futuro? Me mostró que si los cristianos no comienzan a orar más de lo que lo han hecho, incluso las iglesias se vuelven casas de oración, la siguiente elección
Elección presidencial. Elección no se llevará a cabo. Será suspendida porque la maldad va a levantarse y algunos desastres van a pasar y algunas cosas serán puestas en su lugar y el presidente no será removido, se quedará de nuevo.